La Diputación de Zaragoza conmemora el 273 aniversario de Goya con una exposición en Fuendetodos sobre la obra gráfica de Alberto Corazón. Se trata de la primera antología dedicada a los grabados de uno de los diseñadores españoles con mayor proyección internacional, e incluye el aguafuerte que el artista ha creado para la serie de Los Disparates. La muestra puede visitarse hasta el 16 de junio en la Sala de Exposiciones Ignacio Zuloaga y en el Museo del Grabado de Fuendetodos. Tengo una sensación muy especial que no sé bien cómo explicar. Tengo la sensación de estar en el espacio de Goya y que de algún modo Goya sigue estando impregnando todos estos muros, estas calles, Yo creo que en la creación plástica avanzamos a hombros de gigantes. Y para mí, un gran gigante que cada vez se hace más grande es Goya. The new day dawns, and I am practicing my purpose once again. El papel y la obra gráfica me parece que tienen todavía un territorio y un campo de expansión enorme. Y yo creo que efectivamente el diseño nace y es producto de un encargo. Por lo tanto, ahí la autonomía del creador se reduce muchísimo. Yo tengo la obligación como diseñador de defender el encargo, en primer lugar. Y el encargo tiene oportunidades y limitaciones. Ninguna de esas cosas sucede con la creación plástica. Y esa es la diferencia. La primera vez que me ofrecieron ingresar en la academia era como pintor y como alguien perteneciente a las bellas artes. Yo insistí mucho que lo abrieran al diseño y a otras técnicas, digamos, artísticas que habían aparecido ya y que tenían, como la fotografía, por ejemplo, que no tiene ningún sentido que no esté también ahí. Y efectivamente fue una pelea muy fructífera porque se abrió a las nuevas técnicas de expresión artística. Pero lo que sucede es que la academia es un transatlántico. Es decir, va muy lento, los cambios ahí son lentos. Y yo creo que hay una energía en las letras que está siempre ahí. Y es una energía misteriosa. Yo creo que lo misterioso es también una parte esencial de la expresión plástica y de la creación. Y debemos preservarlo. Recordando los libros de estampas, me he dado cuenta que gran parte de la iconografía yo creo que tiene un origen en la iconografía alquímica. Y además me ha gustado mucho la idea esa, porque la alquimia está siempre en un territorio fronterizo, entre muchas cosas, entre lo simbólico, lo fáctico, de modo que cuando me han pedido hacer un disparate, me parece que lo propio era volver al origen de todo y hacer un emblema.